Buenas tardes a todos, nos reencontramos una vez más en este programa semanal titulado La Brújula, un programa que hacemos todos los miércoles por TLB1, Toda la Verdad Primero. Me acompaña aquí a mi lado a Pablo Javier Dávoli, a quien voy a presentar antes de que diga algo o haga alguna referencia sobre mi atuendo en el día de la fecha. No, veo que me estás como copiando, digamos, No. Hemos intercambiado los estilos. Bueno, no, usted siempre mantiene la línea, yo soy el que me estoy tratando de adecuar. Sí, para no desentonar. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Lucas, ¿cómo andás? Bien. Bien, bueno, reintegrándonos, después de pedimos disculpas al público, bueno, pero por razones de fuerza mayor, la semana pasada No pudimos grabar la emisión. la edición correspondiente de La Brújula, y bueno, lo aclaramos a través de nuestra cuenta de Facebook, que es la manera que tenemos de alternativa de comunicarnos con nuestros televidentes. Muy bien, bueno, dos cosas sumamente importantes. Seguimos con un escenario virtual. Así es. Así que agradecemos y felicitamos a Matías Benítez, que es el diseñador gráfico y además el productor. Nuestro productor y operador en controles, que realmente hace un trabajo. Digamos que Matías es casi todo, ¿no? Sí. Nosotros somos como una suerte de figuritas decorativas. Claro. Le debemos este programa en gran parte a Matías él, Benítez. ¿sí? Este programa, ustedes saben muy bien ya, los que lo han visto en otras oportunidades, se consagra a la Virgen entronizada de Schoenstatt, madre, reina y educadora de Schoenstatt. Nos ponemos, como todos los miércoles, bajo su protección y amparo. Hoy en La Brújula con un tema que ha sido también el producto de muchos de los pedidos que hemos recibido por nuestra cuenta de Facebook. Y si no mal recuerdo, desde el año pasado. Y desde el año pasado, que tratemos de profundizar la historia no contada o no tan contada de la Segunda Guerra Mundial. Si bien hay muchísimas proezas militares, bélicas, que van desde las Ardenas, el Alamein, la batalla de Inglaterra, Stalingrado, la Operación Barbarroja, todo lo que conocemos, es decir, los grandes enfrentamientos, tanto tácticos como estratégicos, hoy forman parte de los manuales de historia. Hay también, detrás de esa historia de la Segunda Guerra Mundial, algunas operaciones que podemos definir como secretas. Jesús Hernández escribió un libro que se llamaba Las operaciones secretas de la Segunda Guerra Mundial, que con los fines tácticos se valieron de las más desorbitantes e ingeniosas formas, incluso ilusionismo, guerra psicológica, distracciones, para lograr alcanzar objetivos tácticos que definieron también los acontecimientos en aquellos años del 39 al 45, ¿no? Sí, digamos que la Segunda Guerra Mundial es un combo completo, es ¿no? un combo de varios frentes, complejísimo y completísimo de episodios, ¿no? De episodios de los más diversos, no solo por la cantidad, sino por la diversidad. O sea, hay operaciones en este caso, que hablábamos de operaciones especiales u operaciones secretas, en lo militar, de inteligencia, de psicología de masas y de acción psicológica, etcétera, etcétera, claro, diplomáticas. Sí, con la valía, por lo menos en lo que es lo estrictamente militar, de soldados, podemos decir, muy valientes de ambos bandos, ¿no? Eso sí, ciertamente que por lo menos de aquellos actos de arrojo y heroísmo que se han registrado y en gran cantidad en ambos bandos, así es. Sí. Bueno, hoy en La Brújula vamos a hablar de esto, ¿no? De operaciones secretas, la otra historia de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, seguimos con La Brújula, este programa que hacemos por TLB1. Usted puede escribirnos tanto a la emisión de todos los miércoles por el canal de YouTube. También pueden suscribirse al canal, eso sería muy importante, y compartir los contenidos de este programa y de todos los que hacen al canal TLB1. Y es para nosotros de suma importancia también que colaboren con esta propuesta, que es un canal de ideas alternativas, que no recibe financiamiento, no recibe ningún tipo de aporte
ni estatal ni de privados, así que bueno, le vamos a pedir siempre su colaboración para seguir adelante. Bueno, este tema ha sido, insisto, una recurrente solicitud, es una cita obligada para nosotros en este programa, hacer mención de algunas operaciones de las más curiosas, en cuyo calibre heurístico, creativo, nos han realmente sorprendido a lo largo de todos estos años por ahí de abordaje y de estudio de estos temas. Tendríamos que dividir, ¿no?, estas operaciones. Algunas han sido asaltos a unidades estratégicas con fines incluso tácticos o estratégicos. Sí, pero ante todo militares, ¿no? Acciones militares con una finalidad militar. Hay algunos que han sido operaciones de secuestro y asesinato. Hay que dividir también entre operaciones de espionaje y contraespionaje, de inteligencia, podemos decir militar, y también de alguna manera el trabajo de inteligencia abocado a lo que tiene que ver con la innovación tecnológica. Por ejemplo, he sabido que durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial simultáneamente se desarrollaban la Operación Manhattan, la Operación Uranio de los alemanes y la Operación Borodino de los soviéticos, que iban en el mismo sentido, que era tratar de ganar, aventajar a sus rivales en lo que era la carrera armamentística nuclear. De tipo atómica. Así es. Y por ejemplo, la Operación Borodino tuvo un costado que era tratar de infiltrarse en territorio alemán, porque en la vasta y extensa territorialidad soviética no había uranio. Entonces la operación incluía, por ejemplo, entre tantas otras cosas, tratar de usurpar yacimientos de uranio de población, digamos, de territorio europeo, bien digo. Sí, de territorio controlado por los alemanes. Que estaban controlados por los alemanes. Entonces hubo en la Operación Borodino una cierta cantidad de operaciones que fueron aledañas, entre ellas, por ejemplo, la Operación Alsos, que corresponde a las misiones de espionaje tanto de los aliados por parte norteamericana y británica como de los soviéticos, para tratar de ver en qué grado de avance estaba la proliferación nuclear alemana, entre otras cosas, ¿no? Y convengamos, Lucas, el casi ejemplo... confesando que había una superioridad en los avances admitiéndolo. Que, bueno, te iba a decir que amén de la riqueza por cantidad, por calidad y por diversidad de episodios, y por eso la Segunda Guerra Mundial, como gran temática, en gran medida es inagotable, o por lo menos hasta el día de hoy se mantiene como inagotable, no deja de haber puntos poco claros respecto de lo que estaba en juego, de lo que se jugaba y de las posibles consecuencias. En el caso puntual de la carrera atómica, en definitiva, sí hay, digamos, unanimidad de criterios en cuanto al retraso o al retraso, mejor dicho, de los soviéticos. Pero no hay, digamos, uniformidad de criterios respecto de quién llegó primero a tener una bomba atómica. Sí. Si los Estados Unidos, como dice la versión más difundida, o si los alemanes llegaron con anterioridad a tener una, dos o tres bombas atómicas, siendo que después estas capturadas por los norteamericanos, que es lo que muchos autores ponen, al menos, o plantean como una hipótesis o como una suposición, como una hipótesis razonable o una sospecha razonable, ¿no? Y después eventualmente utilizadas en las pruebas que se hicieron y después sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero insisto, ese es un punto que está en discusión, no hay unanimidad de criterios. No, sí hay claridad respecto del retraso de los soviéticos, que de hecho llegan a desarrollar la propia bomba atómica, una bomba atómica propia, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y no sin una tarea de traspaso de... Sí, continuación de otros proyectos que no eran propios en sus inicios. Alemanes, porque habían capturado científicos y tecnología y fórmulas y planos, estudios, investigaciones, pero también porque hubo un traspaso clandestino de información por uno de esos canales que había con la Unión Soviética, que en la época de la Guerra Fría y más precisamente en los años 50 va a dar lugar al macartismo como reacción. Claro, tal cual. Sí, en lo que tiene que ver con la cuestión tecnológica son muchísimas. Yo les pido perdón al público, tengo acá varias páginas de títulos de operaciones, son muchísimas, después podemos enumerarlas o podemos publicar algo por escrito en nuestro sitio de Facebook. Pero realmente son muchísimas las operaciones que van solo en este sentido, ¿no? De inteligencia y contrainteligencia por la proliferación de armas.
nucleares y también U de otras otras armas novedosas, claro, secretas. o sistemas defensivos. Pero, por ejemplo, cabe citar el ingenio que estuvo en la trastienda de la Operación Viking. La Operación Viking tuvo lugar en 1941, cuando un número importante de científicos británicos, en función de lo que se llamaba la Guerra de las Ondas, como la Europa continental estaba controlada por radares de alta tecnología alemanes y no podían penetrar por vía aérea, tuvieron que utilizar, fijaste, el viejo arcaico sistema de palomas mensajeras, infiltrando, esto lo cuento, es una nimiedad, digo, pero las palomas, en realidad la paloma mensajera no es que envía mensajes, la paloma es una especie particular de paloma que siempre retorna al lugar al cual se crió, en el cual se crió. Entonces, antiguamente se intercambiaban varios canastos de palomas, entonces poniendo un mensajito, la paloma tiene un sistema de orientación instintivo que siempre lo lleva a su lugar de origen. Con este mismo sistema medieval de transmisión de mensajes, completamente seguro y bastante rápido, muy ecológico. Los también, alemanes lo habían usado en la Primera Guerra Mundial. También lo habían utilizado los alemanes en la Primera Guerra Mundial, es bueno que revises el dato. Con un sistema buscando con civiles alguna información sobre algún avistaje, algún avistamiento de antenas parabólicas que tenían que ser destruidas. La Operación Viking fue que un grupo de paracaidistas terminó efectivamente robando, no destruyendo, instalaciones del radar Würzburg, que era un radar que tenía a toda la Francia prácticamente custodiada y con la que habían infiltrado un montón de comunicaciones. Incluso gran parte de los fracasos de los aliados frente, digamos, en las batallas del África, frente al Afrika Korps, ¿no?, del Zorro del Desierto, habían sido porque Rommel había podido interceptar mensajería, por ejemplo la operación Battle Axe, ¿no?, que fue también frustrada por interceptar comunicaciones. Bueno, la operación Viking se valió de palomas mensajeras, entre tantas otras cosas que podríamos enumerar, así como ingenio poco convencional en el arte de la guerra, pero todo vale, ¿no?, cuando se trata de consumar o alcanzar un objetivo. Como muestra de ingenio es realmente elocuente. Para poder efectivamente dar con el lugar preciso de una de las instalaciones de este radar Würzburg, que finalmente los británicos lograron obtener información y copiar tecnología, porque la idea era asaltar el lugar, tomar posición de este radar y poder copiar la tecnología antes de que sea destruido, porque los alemanes tenían la orden de ser atacados, lo primero que tenían que hacer era destruir su propia... Destruir para evitar la captura, la captura de la tecnología, de la innovación tecnológica, ¿no? Che, vos sabés que hablando de datos curiosos, sí, totalmente, es muy interesante. Viene al caso porque tiene que ver con la mensajería, no tanto por los medios tecnológicos o el instrumental tecnológico, pero sí por los códigos utilizados. Vos sabés que siempre se habla, las películas de Hollywood han hecho muy popular el famoso código navajo, que era un código que estaba, digamos, basado en la lengua de navaja. En la lengua de los indios navajos, efectivamente. Los alemanes tenían su propio código, esto es un dato menos conocido. Digo como paréntesis, idioma navajo que no podía ser desencriptado porque no tenía ningún origen europeo, grecolatino, con el cual se pueda descifrar. Sánscrito, para ir más a las bases. Ni siquiera con el sánscrito no tenía que ver. Era un lenguaje tan autóctono de las Américas, del Nuevo Mundo, y aislado. que eso les y aislado, que les permitía transmitir información en caso de ser interceptada. Hay una película, creo que con Nicolas Cage sobre un navajo que es infiltrado también en una operación. Sí, creo que sí, ya tiene algunos años. Ya tiene algunos años, sí. Bueno, los alemanes tuvieron su propio código que estaba basado, y este es el dato menos conocido, en el guaraní. No sé si tiene alguna relación. Lo cierto es que en las zonas guaraníticas de Sudamérica, la inmigración alemana anterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido numerosa. Ya gran parte de la inmigración alemana que ha venido a estas playas se ha instalado en territorio guaranítico, en el Paraguay,
en la Mesopotamia argentina, en el sur de Brasil. Insisto, no sé si esto tiene algo que ver o no, pero lo cierto es que el código alemán, el código secreto alemán, estaba basado en el guaraní. Este es un dato menos conocido. Sí, sí, hay fuentes que podrían explicar esa relación, pero tendríamos que hacer un viaje ya por carriles más, incluso esotéricos. No, pero tal cual. Bueno, no sé que la cultura inca estaría relacionada también con los atumurunas, y hay toda una cuestión originaria, ¿no? que cava muy hondo en la historia no contada también de la humanidad, pero no importa. No se debería, digamos, a esa simple vecindad, digamos, previa a la Segunda Guerra Mundial de la inmigración alemana. Es mucho más profundo y antiguo, pero no, es para otro programa. Para otro programa. No, y lo relaciono con esto, que insisto, no sé si son episodios o hechos necesariamente conectados de manera directa entre sí, pero también es llamativo. Hace pocos meses, en plena selva subtropical, en el noreste argentino, si no mal recuerdo, más concretamente en la provincia de Misiones, que para quienes no son, digamos, de nuestra patria ni de los países limítrofes, norte argentino, es el noreste argentino, noreste. Lindando con Paraguay y con Brasil, se descubrieron búnkers alemanes que permanecían desconocidos hasta hace escasos meses atrás. Sí, tal cual. Pero bueno, eso lo dejamos también como una mera suposición o como un dato de color que nos llama la atención. Sí, entre las innumerables proezas que podemos seguir, digamos, desarrollando a lo largo del programa, insisto, son muchísimas, van a exceder, podemos nombrar muchísimas. Hay un dato de color, un dato que a mí me parece particularmente interesante, que fue la utilización del ilusionismo, sobre todo en una estrategia aliada, ¿no? Donde obviamente, como todo estaba permitido ya en determinado momento de la guerra, se enlistó un mago, literalmente un mago británico, obviamente un mago que practicaba la magia del simple ilusionismo. Un prestidigitador. Claro, tal cual. Una persona que jugaba con las ilusiones ópticas, su nombre era Jasper Maskelyne, creo que se pronuncia así, o Maskelyne, es con Y, les debo bien la precisión. Este mago que ustedes ven en pantalla jugó un rol muy importante en la creación de ilusiones ópticas a lo largo de gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Decidió en determinado momento bajarse de los escenarios, fue a Egipto, digamos, se unió a las fuerzas británicas aliadas, y su trabajo, él mismo se ofreció a hacer un trabajo de inteligencia que lo llevó a realizar algunos espectáculos de ilusión visual como estrategias muchas veces de distracción, incluso disuasivas. Por ejemplo, hizo revivir al Graf Spee, que fue un acorazado de más de 610 pies de largo, como si saliera del agua, que había sido anteriormente hundido en diciembre de 1939, ¿no? En las aguas uruguayas. Y esto, por ejemplo, tenía que ver con una estrategia intimidatoria del enemigo, o como también el armado de una estrategia para hacer desaparecer el canal de Suez. En realidad tenía que ver con una estrategia de enceguecer a la aviación enemiga con un trabajo de algo así como de fuegos artificiales. Claro, ¿no? Esto era factible digamos, en una instancia tecnológica en la cual la informatización era mínima, sobre todo la informatización de imágenes, creo que ni siquiera existía, y si existía era muy precaria y muy poco difundida. Y además no había tecnología satelital. Claro. Recordemos que el satélite, como observador panorámico desde arriba, aparece recién en 1957. Existía la tecnología del radar, pero no la del satélite. No la del satélite, mucho menos la del GPS. No, creo que el Sputnik... 1957. 1957. Dato de color también. Bob Hope, comediante norteamericano de origen judío, que en su momento había trabajado para la Fuerza Aérea Norteamericana. Cuando los soviéticos logran poner, el hombre es muy famoso, Bob Hope, cuando los soviéticos logran poner en órbita el Sputnik, primer satélite artificial, Bob Sputnik 01. 01, efectivamente, Bob Hope bromeaba y decía, los alemanes de los rusos son más inteligentes que los nuestros. Recordemos que Wernher von Braun, alemán, miembro del Partido Nacional Socialista alemán, fue el fundador de la NASA y el padre del proyecto Apolo. Del proyecto Apolo, correcto.
Sí, 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 es cierto. Pero es verdad que todo eso se desarrolló con posterioridad, a la Con finalización formal de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. Qué Bueno, bueno que digas lo de la finalización formal, eso me retrotrae a un viejo capítulo de La Brújula en donde hablábamos Sí. del Reich en los hielos y de la misión del almirante Byrd. la operación High Jump, Así de la es. cual podríamos retomar algún otro Que episodio. también es una operación, pero En especial, 1946. pero en 1946, Sí. así es. Por eso hablamos de la formalidad de esto, de la finalización de la recapitulación y la finalización Formal de la tal Segunda cual. Guerra Mundial. Bueno, y otra de las intervenciones de Maskelyne, y ya te cedo la palabra porque sé que tenés mucho para decir, fue el montaje no solo de tanques inflables, de armar flotas enteras, ¿no? de Era todo equipamiento fake. de utilería, sino que también Claro. construyó, fíjense ahí están levantando uno con las manos en la foto, sino que también Maskelyne fue el que construyó una Alejandría ficticia, una ciudad ficticia, las ruinas de una Alejandría ficticia en los desiertos del Cairo, en Egipto, y fue el que logró también simular, así como vemos tanques artificiales, logró transformar ciertos tanques y hacerlos pasar como si fueran camiones que simplemente trasladaban O sea, al revés, los camuflaba. infantería, los camuflaba a los tanques para hacerlos pasar como si fueran infantería, camiones que llevaban infantería aliada, que por ahí presentaban un peligro menor o un peligro distinto para las líneas enemigas, con lo cual en realidad lo que estaba trasladando eran tanques antiaéreos de O sea, tecnología. mucho de lo que se le atribuye a Rommel como zorro del desierto y que le valió, digamos, esa denominación, Ese en epíteto. realidad, o por lo menos también le corresponde a este señor, Sí. que por lo que veo era un gran maestro de los efectos especiales en términos cinematográficos. Prácticamente se abocó a eso. Claro, antes de la digitalización de las imágenes, las películas, los efectos especiales para las escenas ficticias, recurrían a este tipo de metodologías. Tal cual, sí, sí, sí. Pero bueno... Pero muy interesante realmente. Sí, pero Muy bueno, interesante. para no corrernos del eje, también tenemos que hablar de algunas de las operaciones que sí valieron una fuerte presencia militar en territorio, con actos de heroísmo, con actos realmente... Sí, de arrojo que sorprendieron. De arrojo, sí. Que las hubo y muchas. Donde nos han mostrado siempre quizá la misma escena que es el desembarco de Normandía, ¿no? O alguna similar, pero que en realidad ha habido muchísimas, ¿no? Y algunas no tan conocidas. Sí, muchas y de ambos bandos. Esa es una aclaración que es necesaria, que hicimos antes y que es bueno repetir. Sí, en ese sentido a mí, por ejemplo, me interesa destacar, porque aparte lo han destacado, digamos, lo destacó el enemigo, el circunstancial enemigo de la época, y lo destacaron también los grandes autores de historia militar, como Liddell Hart. Puntualmente la toma de Creta, ¿no? O sea, en 1941, ustedes recordarán que los alemanes, en definitiva, demoran la operación Barbarroja, demoran la invasión de la Unión Soviética, Claro. y la demoran, digamos, a los efectos de ir a rescatar, por así decir, o a sostener el esfuerzo bélico italiano que en Grecia. O sea, los italianos habían invadido Grecia, se ven resistidos eficientemente por las tropas griegas, y los alemanes se ven obligados a honrar su alianza con Roma, y acuden en auxilio de los italianos, vencen a los griegos, pasan por los Balcanes. Esto demora 2 o 3 meses, la operación Barbarroja, que estaba prevista para unos meses antes, en 1941, y que de hecho era para adelantarse a un ataque que se sabía que iba a venir del lado soviético hacia Europa Central, hacia las potencias del eje. Y bueno, implicó también que los alemanes se ganaran la enemistad de griegos y de los países balcánicos, Claro. que en principio muchos tenían una postura de neutralidad simpatizante incluso, Sí. ¿no? Pero bueno, Sí, este arrebato es lo que vos... de los italianos que encima los griegos los resisten, los rechazan, y bueno, tienen que ir los alemanes a sacarles, como decimos en Argentina coloquialmente, a sacarles las papas del fuego, ¿no? Claro. Sí, vos te referís a la operación Mercur, ¿verdad? O sea, Claro, porque los ingleses, se recluyen en la isla de Creta y se apertrechan ahí, se acantonan ahí, se apertrechan ahí. Churchill, que era un hombre muy inteligente, enseguida dice: acantónense bien, porque si bien nosotros controlamos esa zona del Mediterráneo y la Marina de Guerra alemana no tiene nada que hacer ahí, de hecho no tiene capacidad operativa alguna, al menos como para romper el cerco que era capaz de establecer la Marina de Guerra inglesa,
Incluso la Marina de Guerra italiana, que no intervino en esta operación de la que vamos a hablar, la Marina de Guerra italiana en principio tampoco tenía la capacidad de romper las defensas de la Marina británica en la zona. Entonces, pero Churchill dice, acantónense bien ahí, no sea cosa que los alemanes intenten una toma aérea de la isla, lo cual sonaba a locura. Bueno, fue el general Student, concretamente, que era del 11º Cuerpo de Aviación de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, que estaba a cargo de Hermann Göring, ahí lo estamos viendo al general Student, que le dice a Hitler, le plantea la posibilidad de tomar a través de tropas aerotransportadas, de paracaidistas, en una maniobra, digamos, en una operación que era sumamente arriesgada y que no tenía precedentes, de tomar la isla de Creta. Te quiero aclarar que en la isla de Creta, amén de estar sobre tierra firme, debidamente acantonados y apertrechados, había 56.600 hombres. 56.600 hombres. La mitad griegos, en realidad casi la mitad, 20 y pico de mil griegos y el resto británicos, que era poquito más. Lo cierto es que cuando los alemanes, el día 20 de mayo de 1941, en aviones, lanzan 5.000 paracaidistas, 5.000 paracaidistas siguiendo el plan de Student sobre Creta. La arenga que la quiero leer textualmente, decía del teniente coronel von der Heydte, que era quien estaba a cargo de la operación y quien comandaba in situ a estos paracaidistas, decía: yo exijo de cada soldado la plena renuncia a todo apetito personal. Quien ha jurado servir la bandera de Prusia ya no posee nada suyo, porque de la abnegación y renuncia de la condición individual es de donde surge la auténtica personalidad marcial. Todo soldado tiene que aprender a creer en la victoria, hasta si en ciertos momentos pareciera inconcebible. Este es un fragmento de la arenga del teniente coronel von der Heydte. Se tiran los 5.000 tipos, que encima eran jóvenes, eran bastante jóvenes en promedio de edad. Desde luego, los otros eran 56.600 contra 5.000, más la ventaja de estar sobre tierra firme, como decíamos antes. Eran un 10% de los enemigos que estaban en tierra. Totalmente, firme. Más la desventaja, vamos a verlo al revés, más la desventaja cualitativa de estar bajando del aire cuando los otros ya estaban sobre tierra firme, debidamente acantonados y debidamente apertrechados. Aparte, en la época, no es como ahora que por ahí tirás un camión, digamos, con paracaídas. Esta gente cayó sin que se bajara equipamiento pesado, ni de transporte, ni tampoco armamentístico. Al principio los ingleses estaban muy confiados. El general Freyberg, que era un hombre muy condecorado, había recibido la estrella de la victoria, o sea, manifestaba a Londres que él no tenía preocupación. Los alemanes sí estaban preocupados porque temían que desde Creta los ingleses bombardearan las posesiones alemanas en el sudeste asiático y eventualmente bombardearan los campos de petróleo en Rumania, cortando el aprovisionamiento de petróleo del Tercer Reich, justo en un momento en donde el Tercer Reich se iba a lanzar a hacer el máximo esfuerzo bélico contra la Unión Soviética. De ahí que Hitler accede, pese a lo arriesgado de la operación, a esta sugerencia, a realizar esta operación, que fue sugerencia del general Student. En la noche que va del 20 al 21, los alemanes comienzan a revertir la tendencia. Lo que en un principio era completa desventaja para ellos, producto de un arrojo realmente sin igual, reconocido por el enemigo, actos de heroísmo que se multiplicaban, logran revertir la tendencia y logran tomar parte del aeropuerto y de la ciudad de Maleme. 4.000 muertos, de los 5.000, 4.000 murieron. Pero al lograr, pese a las bajas, haciendo un esfuerzo máximo físico, técnico y psicológico y espiritual, lograr torcer el brazo greco-inglés, o anglo-greco, mejor dicho, y tomar parte del aeropuerto de la ciudad de Maleme, permiten el acceso con 500 aeroplanos y aviones, entre aeroplanos y aviones, de nueva tropa alemana, y toman así Grecia.
Te hago un par de comentarios. Sí, Duró 10 como días la sacrificar batalla. un peón para darle paso a la reina. Digamos. Pero Una sacrificar cosa- 4.000 de 5.000 y después de 500 aviones que comenzaron a llegar en los días posteriores hasta sumar 22.000, fíjate que eran 56.000 inicialmente, la Marina prácticamente no intervino porque la Marina inglesa, la Royal Navy, rechazaba La todo Royal Navy, intento y la Marina italiana no intervino directamente. No, los italianos se ve que consideraron que no era factible el triunfo militar ni intervinieron. Los alemanes recién después de 10 días lograron meter 22.000 tipos más cuando originariamente eran 56.000 que ya estaban instalados, apertrechados y con equipamiento pesado. 40.000 son más o menos los ingleses y griegos que se van, son entre 10.000, 12.000 los que se logran ir después de 10 días de combate vencidos. Algunos mueren desde luego y quedan 40.000 presos por las tropas alemanas que aún con esos 22.000 que llegaron de refuerzo a la postre, seguían en clara inferioridad de condiciones numéricamente y en términos de equipamiento. Lo que comenta Churchill, nada menos Winston Churchill en sus memorias, es lo siguiente. Puede decirse que la batalla de Creta fue única. El cuerpo aéreo alemán representaba la llama del movimiento juvenil de Hitler, Churchill dice esto, y era una encarnación ardiente del espíritu teutónico del desquite por la derrota de 1918. Y sigue diciendo el primer ministro inglés, la flor innata de la virilidad alemana estaba expresada en esas tropas paracaidistas de los nazis, valientes, bien entrenadas y completamente fanáticas, dice Churchill en relación a estos paracaidistas. Ningún ataque de los lanzados por los alemanes había sido más atrevido ni más implacable. Y lo que comenta el escritor norteamericano, y fíjate que citamos a fuentes muy calificadas, por cierto, en el caso de Churchill ni hablar, de los enemigos de Alemania, el escritor norteamericano Robert Sherwood ha dicho, la derrota que los paracaidistas alemanes infligieron a los ingleses fue una de las más aplastantes y humillantes de la guerra, lisa y llanamente. Desde luego, esto costó el sacrificio heroico, el sacrificio, digamos, la entrega de 4.000 paracaidistas en las primeras jornadas de la guerra, ¿no? El concepto del kamikaze japonés, ¿no? El viento divino, me parece que está muy en consonancia con esto. Es casi kamikaze. La misma arenga podría ser aplicada a las prédicas, ¿no? de los japoneses que iban en aviones con combustible para un solo viaje. Que sabían que no iban a volver. Claro, que no había iban posibilidad a estrellarse contra los aviones, contra los portaaviones. Perdón. En este caso, si bien cabía sobrevivir, la posibilidad que había era la más improbable, como de hecho se demostró que era, y por el contrario, la posibilidad de morir en el intento era lo más, y sin ninguna garantía de éxito, todo lo contrario era lo más probable. Te termino con esta cita. El capitán británico Liddell Hart, conocidísimo, aparte historiador de la guerra, un estudioso de la polemología, dijo al respecto, hace 10 años ocurrió la hazaña más pasmosa y audaz de la guerra. Fue también la más sorprendente de todas las operaciones aerotransportadas. O sea, que esta operación, por la cual se tomó Maleme y a partir de Maleme, Creta, en definitiva, ha pasado a los anales de la historia militar como una de las operaciones militares que fue secreta en su concepción, pero como se tuvo que planificar en Grecia, la inteligencia británica, cuya base estaba, como dije antes, apostada en Grecia y en Medio Oriente, logró detectarla enseguida. O sea, perdió el carácter secreto enseguida, pero fue una de las operaciones militares más llamativas de la historia de la polemología, ¿no? De los conflictos militares. Es muy interesante esto que contás, y la verdad que esto que mostrás también del respeto mutuo que se generaba entre los líderes o las cabezas de toma de decisión de distintos bandos ante estas proezas. También cabe aclarar que, por ejemplo, figuras como el que ya mencionamos, Rommel, podemos hablar en la aviación alemana a Hans Ulrich Rudel, personas que tenían el respeto de sus propios enemigos, sobre todo en la trinchera, o el mismo almirante Dönitz, Karl Dönitz,
eran personas que se habían ganado a priori el respeto de muchísimos de sus O contrincantes. entre los norteamericanos el adversarios. general Patton, por ejemplo. Creo que es un... Patton es un ícono de eso. Lo que pasa es que los hombres de armas, cuando combaten honorablemente, que es lo propio de todo hombre de armas... Con los códigos de guerra generalmente bien establecidos. Efectivamente. Pese a que fue una guerra, la guerra de trinchera, como la Segunda Guerra Mundial, fue donde esos códigos también se rompieron Y a bueno, más no poder. con la trinchera de la Primera Guerra Mundial. Matanza de civiles, claro. Sí. Acá en Creta en parte se vio eso, desafortunadamente, si esa mancha está sobre las tropas británicas y de sus aliados, porque por un lado, sobre todo, creo que era un regimiento de neozelandeses, un regimiento o división, sinceramente no lo recuerdo con precisión, de asalto de neozelandeses, combatió valerosamente, muy valerosamente, pero también hubo episodios, por ejemplo, de disparar al soldado, al paracaidista alemán, cuando todavía no había tocado tierra, eso lo denunció el alto mando alemán, lo cual violaba las reglas caballerescas de la guerra. Y por otra parte, sí es verdad que cuando los ingleses y griegos ceden, ven de pronto, se ven sorprendidos en lo que parecía una victoria fácil, ven que de pronto los amenaza la derrota, muchos de ellos, cayendo en el pánico o en la bronca, a paracaidistas que quedaron completamente rodeados los mataron a bayonetazos, o sea, hubo episodios así. Pero también hay que decir que hubo episodios de gran valor. Y en esto yo siempre lo rescato a Platón, ¿no? Cuando Platón en la República hablaba de los estamentos en los cuales se dividía el Estado y la sociedad, aquel Estado de la polis ideal y la sociedad, el valor rector, el valor que presidía y que caracterizaba al estamento de los guerreros era el valor. Y el valor se traduce no solo en la conquista del propio miedo, o sea, en la capacidad para dominar al propio miedo, al legítimo temor que proviene y al natural temor que proviene del instinto de supervivencia, sino también para controlar la furia, es decir, para lograr combatir honorablemente, como decía Chesterton, acá ya no es Platón, es Chesterton, más por amor, por lo que tengo atrás, que por odio a lo que tengo enfrente. Así es. Tal cual. Y cuando los hombres combaten así, hay un reconocimiento mutuo, y eso se ha dado con los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, como se ha dado también, más allá de los episodios lamentables y denostables que se salen de esta regla, se ha dado también con nuestros excombatientes y varios de los excombatientes británicos que se han encontrado en más de una ocasión. Sí, es muy cierto eso, es muy cierto. Sí, vos sabés, Pablo, que antes de ir a la pausa quiero mencionarte estas figuras emblemáticas que han generalmente, como bien marcaste esa línea fronteriza, han sido personas que han estado en el territorio, se han generado relaciones de respeto, incluso de admiración mutua. Pero hay una figura dentro de las líneas alemanas que reviste una característica singularísima. Y estoy hablando de nada menos que de Reinhard Heydrich, porque pertenecía a las líneas segundo en el mando, podemos decir, de las SS. Claro, no era un militar de carrera. No era un militar de carrera. Es decir, fue uno de los pocos, y acá quiero mencionar una operación también secreta de la que incluso se ha hecho una película, pero no siempre se la ha contado con objetividad, que es la operación Bernhard, que se dio a lo largo de entre los años 1942 y 1945. Es decir, Heydrich, bueno, todos conocemos quién es Heydrich, simplemente es el Obergruppenführer, fue durante un tiempo el segundo al mando de las SS, fue, digamos, estuvo comandado por Himmler, ¿no? Que era el líder de la SS. Claro, el Reichsführer de las SS. Sí, los títulos alemanes eran bastante largos, ¿no? Guardaban una lógica semántica, pero eran larguísimos. En 1936 fue nombrado jefe de la Gestapo, la Geheime Staatspolizei, que es la policía secreta del Estado, y fue protector de Bohemia y Moravia, ¿no? Además de ser quien desde el año 1939 dirigió la Oficina Central de Seguridad del Reich. Esto le valió también el título por parte de los aliados y aquellos que no lo querían, de carnicero de Praga. Carnicero de Praga, Carnicero de Praga. Bueno, esta operación si hubo una operación que estuvo fuera de las trincheras de la guerra, que estuvo fuera de cualquier tipo de combate bélico, fue la operación Bernhard, que tuvo que ver en realidad con una estrategia de falsificación de moneda británica, fue ideada por él, por Heydrich,
como estrategia maniobra desestabilizadora, pero que tenía alcances que iban incluso fuera de lo que eran las líneas del combate. Todavía estaba el Imperio Británico, Todavía con lo cual la moneda no era solo la moneda de Gran Bretaña. No, por supuesto. Era la moneda de buena parte de la economía mundial. Exactamente. Y esta operación fue, digamos, digitada por el mismo Heydrich y ejecutada por un Sturmbannführer mayor llamado Bernhard Krüger. Por eso también se la conoce como Operación Krüger o Operación Bernhard, por el que la llevó adelante, que tenía que ver con falsificar moneda británica, infiltrarla en la economía europea y generar una situación de inestabilidad económica y de altos niveles de inflación, altos niveles inflacionarios. Según algunos cálculos, era capaz la operación de tener éxito, de haber tenido éxito, podía provocar el crash de la economía imperial británica, es decir, no solo de la metrópoli, sino de todo el sistema económico británico, que iba más allá del propio Commonwealth. Era como un crack del 1930 inducido. Efectivamente por hiperinflación. Y algunas versiones hablan de que se pensaba bombardear con billetes. Lo cierto es, de manera de tornar indistinguible el falso del verdadero, y lo cierto es, y a esto quería apuntar, que fue la falsificación mejor hecha de la historia. Fue la mejor falsificación de billetes de la historia. Claro, sí, con la precisión técnica como solo los alemanes. Típicamente alemana, sí, típicamente alemana. Bueno, y esto transformó a Heydrich en una persona de temer. El mismo Churchill, que sentía de alguna manera respeto, admiración, lo transformó en una persona enemiga desde todo punto de vista. Fue un poco el que ideó la operación Antropoide, que todos sabemos que fue un atentado directamente contra la persona de Heydrich y que le terminó dando la muerte, ¿no? ¿Sabes qué? Dijiste algo que me interesa decir antes de que, un paréntesis. Sí. Churchill, como buen inglés... Aparte era catalítico, él absorbía, aprendía de todo lo que hacían sus enemigos. Vos sabés que Churchill incluso en eso tenía una inteligencia privilegiada. Eso te iba a decir, como buen inglés era capaz de admirar y de odiar al mismo tiempo. O por lo menos de admirar, pero que la admiración no implique ningún embargo afectivo. No, es decir, claro, le desarrollar unas... Claro. Seguís siendo mi enemigo. Claro, efectivamente, ese pragmatismo típicamente británico que te remite a los intereses y a la custodia o al cuidado de los intereses. Bueno, de hecho, Churchill se ha manifestado en su biografía, en su autobiografía, pero antes, de joven, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, gran admirador de Mussolini y de Hitler, por ejemplo. O sea, tiene párrafos que parece mentir, uno los lee y son apreciaciones que uno no puede creer que sean de Churchill, claro. Es cierto, pero bueno, que lo está elogiando desde lo afectivo cuando en realidad está simplemente... Pero es una característica muy británica, es una cierta... Desde la perspectiva latina, una cierta frialdad, una cierta frialdad que es muy propia del hombre pragmático también. Bueno, la operación de Antropoide no reviste mayores desarrollos, simplemente fue un atentado, digamos, pergeniado por la inteligencia británica, ideado por el mismo Churchill, tengo entendido, y comandada o perpetrada, ejecutada por dos miembros de la resistencia checa, dos soldados de la resistencia checa, que directamente lo que hicieron fue arrojar una granada sobre el auto que él, claro, en la calle Rud Abmavy de Praga, provocándole serias heridas. Hubo un tiroteo que le provocaron serias heridas y 8 días después de ese atentado, por las complicaciones que le generaron estas heridas, Heydrich finalmente muere, ¿no? Se lo ha rescatado generalmente una figura muy demonizada, la de Heydrich. Sí, el carnicero de Praga. El carnicero de Praga, ¿no? Y además lo ponen como el ideólogo de la supuesta solución final. Digo supuesta porque consistió en una reunión secreta, no hay una documentación que la avale. Sí, pero la hay conferencia de Wannsee, claro, tal cual, que fue la organización de la supuesta, digamos, la organización de un plan sistemático de exterminio en los campos de concentración. También podemos se la han endilgado a Heydrich. Bueno, pero nos iríamos también a Heydrich y a Eichmann. Y a Eichmann, sí, a Adolf Eichmann, ¿no? que fue obviamente después otra operación secreta fue la de, claro, efectivamente, la del Mossad que estando... En la década del 60. Así es. Pablo, tenemos que ir a una pequeña pausa, ¿sí? ¿Te parece? Y después seguimos hablando más de estos temas, que en realidad podríamos estar horas, cuando no semanas, sobre estos temas. Insisto, el tema es inabarcable. Sí, bueno. Realmente. Bueno, hacemos un pequeño corte, esto es La Brújula, por favor, usted que está del otro lado, no se vaya.
Muy bien, segundo y último bloque de La Brújula. Estamos tratando de ajustarnos a los tiempos televisivos de Internet. Cosa que nos cuesta muchísimo. Nos cuesta mucho nuestra El público ya lo habrá verborragia. advertido y padecido. Sí, tenemos incontinencia verbal con algunos temas, pero bueno, simplemente decir esto, ¿no? Que las operaciones han sido muchísimas. Hablamos de la Merkur, de la Battle Axe, de la Viking, de la Archery, de la Operación Compás, la Operación Dínamo, que es el desembarque de Normandía, el desembarco de Normandía, no, el milagro de Dunkerque, la evacuación de Dunkerque, es la Operación Dínamo, la Operación Alphabet, la Operación Anthropoid, la Operación Alsos, que las mencionamos, la Operación Bernhard, la Operación Chispa, la Operación Borodino, la Operación Aníbal, que fue también una forma de rescatar a algunos miembros de las tropas civiles de Prusia que habían quedado atrincherados a merced del Ejército Rojo del Stalin, Operación Downfall, Edelweiss, Operación Fortitude. Ahí tengo una lista, yo se las muestro, tengo hojas y hojas de operaciones secretas que han tenido lugar. Lo que habla también de tu minuciosidad al momento de hacer la reseña. Sí, simplemente decir y admitir que vamos a quedar en deuda con este abordaje. Da para hacer otro programa. Pero creemos que... hemos prometido algo que era incumplir. Ya sabíamos a priori que era incumplir, pero bueno, dado que el pedido fue de los que nos ven, tratamos en la medida de lo posible... alguna respuesta. Alguna porción de esa respuesta, esa inquietud. Paperclip, me gustaría que dijeras algo al respecto. Sí, en realidad de la operación Paperclip hemos hablado porque hubo detrás de esa ingeniería la figura emblemática del primer presidente civil de la CIA, Allen Dulles, que fue quien de alguna medida programó esta operación, que tiene que ver simplemente o básicamente con, así como se han secuestrado miles de patentes de invención alemanas al momento de terminar la guerra, también muchos científicos de manera secreta se les dio asilo en Estados Unidos a partir de la operación Paperclip para, bajo custodia obviamente, continuar gran parte de trabajos de investigación, de innovación tecnológica y bueno, así de alguna manera tener el lugar que hoy ocupa Estados Unidos en lo que es la tecnología armamentística. De alguna manera desplazó al lugar que ocupaba Alemania, que venía ocupando Alemania desde hacía décadas. Sí. Vos sabés que la leva de científicos fue de 2.000 aproximadamente, y las patentes alemanas confiscadas por los aliados fueron 346.000. El Office of Technical Services de Washington anunció que además se habían encontrado 1 millón de inventos de la Alemania nacionalsocialista que resultaban de utilidad. Tanto así, y que representaban innovaciones. Tanto así que fue necesario un nuevo diccionario alemán-inglés con 40.000 palabras técnicas y científicas anteriormente no utilizadas en idioma inglés, lógicamente. Existían en alemán porque existía la realidad, el invento o el desarrollo al que estaban referidas, pero no en inglés. El 26 de agosto de 1945, según relato del periodista estadounidense Harry Reynolds del International News Service, los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra admitieron que, en esto soy textual, una de las más valiosas y sorprendentes colecciones de secretos militares, científicos e industriales del mundo han pasado a manos de los aliados. Sigo siendo textual. Agencias del Estado Mayor Combinado de jefes norteamericanos e ingleses han registrado toda Alemania encontrando una enorme cantidad de información sobre armas de guerra, incluyendo una bomba atómica. Acá fíjate que cobra asidero esa hipótesis minoritaria. Que inicialmente habíamos enarbolado. Y nuevos datos en los campos de producción de petróleos, materias primas, productos sintéticos, el caucho, que mató a Manaus, Brasil, cuando se corta la exportación, la importación desde Alemania, procedimientos químicos e ingeniería aerodinámica y construcción de buques. Los rápidos progresos de los ejércitos aliados les impidieron poner en práctica, dice el periodista Reynolds, muchos de esos progresos tecnológicos que habían desarrollado. Los alemanes no solo habían progresado significativamente en el perfeccionamiento de una bomba atómica y la producción de agua pesada, sino que estaban planeando un proyectil con piloto con alcance de 4.800 kilómetros, que podría llevar pasajeros a través del Atlántico en 17 minutos, camuflaje contra radar, nuevos motores de propulsión a chorro, del carbón estaban haciendo mantequilla, alcohol, lubricantes para jabón, para avión, jabón y gasolina.
motores diésel de enfriamiento por aire, estaban mejorando diseños de minas acústicas y magnéticas contra tanques y personal y el uso de agua salada en la propulsión de torpedos eléctricos. Los resultados de más de 2.000 investigaciones hechas ya se han enviado a Washington. Hasta ahí Reynolds. El teniente coronel John Keck, jefe del Departamento Técnico de los Servicios de Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, reveló, y con esto termino, el 28 de junio de 1945 que los técnicos alemanes llevaban muy avanzados sus planes para montar plataformas en el espacio a 7.500 kilómetros de la Tierra. Hemos planeado, dice Keck, llevar un gran grupo de sabios e investigadores alemanes a los Estados Unidos. Los sabios germanos hacían planes con alcances para 50 y 100 años. Añadió el coronel Keck, Keck con K y después CK, que los alemanes inventaron una mira telescópica especial de rayos infrarrojos para que sus tiradores y artilleros de tanques localizaran sus blancos en la más profunda oscuridad. Pensemos en la época, hoy en día esto es algo que es moneda corriente. Los investigadores alemanes, agregó Keck, tenían como metas lejanas las exploraciones de otros planetas mediante estaciones del espacio fuera del campo de gravedad. El teniente coronel Keck declara que los investigadores aliados han quedado profundamente impresionados por la solidez de las teorías germanas. Sí. Insisto, podríamos abundar mucho más. Este me pareció un aspecto destacable, sumamente interesante. No, te quería decir simplemente esto, que la operación Paperclip no consistió de una manera lineal y de manera abrupta a continuar trabajos de investigación tecnológico, sino que estuvo destinado a discriminar y a seleccionar cuáles inventos deberían prosperar y qué patentes debían haber quedado o deberían quedar en un estado... Bajo 4.000 llaves. Claro, a eso quería llegar. A lo Tesla. Claro, ahí el problema, el gran problema y la gran ingeniería de la operación Paperclip era tratar de discriminar qué inventos, qué patentes de invención debían quedar solamente en la instancia prototípica. Era demasiado revolucionario. Porque podían atentar contra los intereses, como en realidad la Alemania del Tercer Reich planteaba un modelo totalmente distinto, la configuración que proyectaban era totalmente distinta, es decir, iban contra ciertos intereses de la alta finanza. Por lo pronto eran anticapitalistas. Eran anticapitalistas, claro. Había muchos inventos que ponían en jaque, por ejemplo, intereses petrolíferos de muchísimos sectores del arco político británico. O formas de producción de energía, junto con la petrolífera, la del combustible fósil, correcto, que eran agresivas para el medio ambiente. Y eran absolutamente peligrosas para el capitalismo, sí, que había que proteger. Era poner en crisis, efectivamente. O sea, iba de la mano del plan Marshall. La matriz energética mundial. O sea, el Paperclip fue, juntos, lo que fue el plan Marshall en lo económico, fue una especie de trabajo de inteligencia para rescatar el capitalismo de los inventos de los alemanes. Eso quiero decirlo. Es una buena apreciación. No, porque quiero decirlo porque esto no dice en ningún manual de historia. No, y es importante es cierto que había inventos que, por así decirlo, eran demasiado revolucionarios y que de pronto ponían en crisis, como bien dijimos recién, la matriz energética instalada. El control de la energía, que es para una de las grandes... reemplazarla por otra. Correcto. Entonces, y además ponía en crisis los intereses oligárquicos y plutocráticos, ya en esa época globalizados, aunque la palabrita no existía, que de pronto veían socavado el basamento de su poder. Es muy buena la apreciación. Bueno, remitamos al público que le interesa este tema a lo que dijimos de Tesla, que desde los Estados Unidos amenazó con hacer lo mismo y que por eso murió, digamos, como un científico genial. Pero relegado completamente. Sí, y que sus papeles fueron confiscados por el FBI nada menos, ¿no? Eso fue hace unos meses, a principios de este año, de la brújula, que hablamos de Tesla. Así que, sí, muy interesante. Bueno, y quedan un montón de operaciones. Yo, por ejemplo, quería hablar para asociarla a nuestro país, la operación diplomática de Juan Carlos Goyeneche, alias el Bebé, porque creo que contaba... Bebé Goyeneche. El Bebé Goyeneche, que contaba con 29 años, que fue encomendado por el entonces presidente argentino Castillo, se reúne con el Papa, se reúne con Mussolini y se reúne con von Ribbentrop, Joachim von Ribbentrop, que era el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores del Tercer Reich, y que logra celebrar un pacto secreto entre Argentina y la Alemania de la época,
de largos alcances, que lógicamente se frustró. Primero porque el presidente Castillo fue derrocado por el golpe del 43. Por el GO. Aparte nunca fue, digamos, ratificado ese convenio secreto en la República Argentina por estos acontecimientos internos. Habría que ver cómo hubiera reaccionado el GO frente a eso, si esto hubiera llegado. El golpe lo agarra a Goyeneche en Europa todavía. Y bueno, y desde luego porque en definitiva fue apostar a perdedor, dicho en criollo, dicho vulgarmente, es decir, dicho digamos de manera coloquial. Esto es en Argentina decir en criollo, es decir, de manera coloquial, lo digo para nuestros televidentes en España o en otros lugares, ¿no? Entonces, porque en definitiva había un entramado de relaciones y de compromisos con el Tercer Reich que lógicamente con la derrota del Tercer Reich no se pudieron cumplir y de hecho acarrearon la enemistad norteamericana. Tal cual. O sea, seamos claros en esto. El Plan Marshall, por ejemplo, y esto lo cuenta alguien que mira con muy buenos ojos el Plan Marshall y que mira con muy buenos ojos a Estados Unidos, que es el doctor, o licenciado por lo menos, Carlos Escudé, que dice, una de las condiciones del Plan Marshall era no comprar determinadas cantidades altas de materia prima a la República Argentina y no transferir tecnología pesada, ni mucho menos esta tecnología que hablamos recién, a la República Argentina. Claro. Que ese fue un problema que tuvo el gobierno de Perón. Tal cual. Pero bueno, eso ya Sí, es en el harina contexto, de otro costal. en el contexto del boicot también, por su imparcialidad en la guerra, etcétera, etcétera, y otros aditamentos más. Pablo, nos vamos. Muchas gracias. Siempre estamos en deuda con estos temas, que son, como dijimos al principio, al comienzo de este programa, son básicamente inabordables en su completitud y en su totalidad, pero hacemos un esfuerzo por estar al día con los pedidos que ustedes mismos del otro lado nos hacen. Gracias por permanecer hasta el final del programa. Nos reencontramos la semana que viene. Si Dios quiere. Como siempre dice Pablo, si Dios quiere, nos volvemos a ver. Muchas gracias. Chao, hasta luego.